Vení, vamos. ¿Dónde no? Tener el coso. Bueno, ¿estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a revisar en primer lugar la tarea que tenían para hoy, que era la página 17 de la guía número 3, que lo tenían que hacer con el listado de nombres contables o cuentas que yo les indiqué la clase pasada, estaban enumeradas como 25 y 26. Bueno, ¿anduvo? Sí. Bueno, vamos a revisar, les repito la tarea que tenían para hoy, ¿sí? La primera, que decía elemento dinero en efectivo, esa creo que la habíamos hecho de ejemplo. La denominación contable o nombre de la cuenta es caja, ¿ok? Ustedes lo sacan de la guía. Luego dice un automóvil perteneciente a la empresa que se encuentra fuera de la provincia por encargo que efectúa un empleado. No importa en qué situación esté el vehículo, lo importante es que sea de propiedad de la empresa para considerarlo dentro del activo de la empresa con el nombre correspondiente. En este caso, el nombre correspondiente a ese rodado es a ese vehículo es rodados, o sea, el nombre contable es rodados. El tercer elemento es pagaré firmado por la empresa a un proveedor sin garantías. O sea, cuando la empresa firma un pagaré, está naciendo una deuda u obligación que va a formar parte de su pasivo. Y en el caso de que sea con pagaré, el pasivo se denomina documentos a pagar. Documentos a pagar. La cuarta, cheque a la orden de ingresar SRL librado por un cliente el 10 de agosto del 2015 con fecha de cobro 10 de marzo del 2016. Este es el caso de lo que se llama un cheque de pago diferido, pero en este caso está librado a la orden nuestra por parte de un cliente, o sea que es una suma de dinero que la empresa tiene a cobrar. El nombre contable de un cheque diferido a cobrar a futuro es cheques diferidos a cobrar, que creo que no estaba en el listado. Me olvidé de comentarles la clase pasada que hay que agregar un par de cuentas. Acá en la página 25, donde dice activo, ¿sí? Antes de pasar al pasivo, agreguen como elemento créditos a cobrar con cheques diferidos y el nombre contable cheques diferidos a cobrar. Repito, en el listado de cuentas del activo, agregar al final, antes de pasivo, acá,
En descripción del elemento, créditos a cobrar con cheques diferidos, acá, y en denominación contable, cheques diferidos a cobrar. ¿Lo entendieron? Si no entienden, lo repito. Pregúntenmelo por el chat. Entonces, el número 4, que decía cheques a la orden de la empresa librado por un cliente el 10 de agosto de 2015, que vamos a cobrar el 10 de marzo del 2016, es un cheque diferido a cobrar. Ese es el nombre contable. ¿Hay alguna pregunta? El número 5 dice, importe que le deben a la empresa en cuenta corriente por la venta de mercaderías. O sea, la empresa vendió al fiado, en cuenta corriente, en cuotas, ¿sí? Y le deben ese dinero. Si lo buscamos en el listado, es un derecho a cobrar, un activo. Si lo buscamos en el listado dentro del activo, dice importes a cobrar en cuenta corriente por la venta de mercaderías y el nombre contable es deudores por ventas. Entonces, acá donde dice denominación contable, en la número 5, tienen que poner deudores por ventas. Vamos con la número 6. Repito para los que recién se están incorporando. En primer lugar les pido que den el presente en cada grupo de WhatsApp, que pongan la manito. Los saludo, buenas tardes. Y estamos revisando el ejercicio que tenían que hacer para hoy de la página 17 de la guía 3. Vamos por la cuenta número 6. El elemento número 6 dice, importe a pagar a un proveedor por la compra de mercaderías en cuenta corriente. Cuando a mí me dicen cualquier cosa que me digan a pagar, significa una deuda a pagar en el futuro, representa contablemente para mí un pasivo, una obligación. Entonces buscamos acá donde dice deudas por la compra de mercadería en cuenta corriente. Dentro del pasivo dice deudas a favor de proveedores en cuenta corriente por la compra de mercaderías. Es la primera que aparece dentro del pasivo. El nombre contable es proveedores. Entonces, la denominación contable número 6 es proveedores. Luego, en la número 7 tenemos... Sí. Que una persona, no sé el nombre porque tiene como otro usuario, puso que perdió el teléfono, así que no puede dar el presente por WhatsApp. Que ponga el nombre acá. Claro, que ponga el nombre ahí en el chat, esa persona, y le pasamos el presente al grupo de WhatsApp. ¿Hay preguntas de otra? No. La denominación contable número 7. Importe documentado que la empresa le debe a su proveedor por la compra de mercaderías. Acá también sería una deuda, un pasivo, pero al decir documentado estamos metiendo la figura del pagaré. ¿Se acuerdan de ese documento, esa promesa de pago que se firma en forma expresa y que es un título de crédito ejecutivo? Si ustedes buscan en el listado del pasivo, porque es una deuda, dice deudas documentadas y el nombre contable es documentos a pagar. Quiere decir que la denominación contable número 7 es documentos a pagar. Pregunta. ¿Quién pregunta? Mika Swin. Mica. Profe,
perdón, en el 3 creo que había dicho que documentos a pagar también podría ser proveedores, ¿o no? En el 3, Sí. el 3. Pagaré, no, porque es el número 3 es un pagaré firmado por la empresa a un proveedor. Cuando yo lo instrumento en ese pagaré, la cuenta que lo representa es documentos a pagar. Siempre que aparezca la deuda documentada o con pagaré, el nombre contable es documentos a pagar. O sea que en la 3 y en la 7 sería en ambas documentos a pagar. ¿Y por qué no es proveedor? Proveedores se utiliza cuando es una deuda por la compra de mercaderías en cuenta corriente comercial. O sea, no con documentos o pagarés, sino en cuenta corriente, que es cuando se compra en cuotas, sin firmar ningún documento, ni siquiera ni un cheque ni un pagaré. El nombre es Gabriela Lavesari. Sí. De que no pudo poner el presente. Ah, bien. Bueno, Gabriela, nosotros te pasamos el presente al grupo. ¿Alguna otra pregunta? No. La número 8. Artículos adquiridos para su venta posterior. El ejemplo clásico de lo que contablemente se llama mercaderías. Es un activo que está acá en el listado en el tercer lugar, que dice bienes para revender. El nombre contable es mercaderías. O sea que la número 8, la denominación contable sería mercaderías. La número 9 dice escritorios pertenecientes a la empresa. El escritorio, las sillas, etcétera, forman parte del mobiliario que la empresa tiene. Contable es un activo, un bien de propiedad de la empresa, que contablemente se llama muebles y útiles. Está acá dentro del activo como escritorios, sillas, mesas, sillones y otros bienes muebles de fácil movilidad. El nombre contable, muebles y útiles. Esa es la número 9. En la número 10 ya tenemos un ticket por un gasto pagado. Importe pagado por la factura de teléfono. Quiere decir que si es un gasto, no lo vamos a buscar la denominación contable dentro de las cuentas de resultado patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto, sino dentro de las cuentas de resultado que se dividen en negativo y positivo. En el caso que sea un gasto es resultado negativo. Damos vuelta a la página, en la 26, buscamos dentro de las de resultado negativo, que están al final, y dice consumo de luz, gas y teléfono, y el nombre contable es justamente luz, gas y teléfono. Quiere decir que la denominación contable del ejercicio, la denominación contable número 10 es luz, gas y teléfono. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas conexiones hay? Uy, se me cayó. No. 39, pero recién había 45. Muy bien. La número 11 dice dinero en la cuenta del banco XX. Es como que le falta una palabra, pero sería una cuenta, un dinero depositado en la cuenta corriente del banco. Si nos buscamos en el listado, dentro del activo es dinero que pertenece a la empresa, dice dinero depositado en cuenta corriente bancaria, es banco XX cuenta corriente. O sea, la denominación contable número 11 es banco XX cuenta corriente.
Número 12 dice edificio de propiedad de la empresa. Es lo que habíamos llamado contablemente inmuebles. ¿Se acuerdan? Si lo buscan dentro del activo, dice terrenos, edificios, galpones, salones y otros bienes que no tienen movilidad y se llama contablemente inmuebles. O sea que la número 12, el nombre contable es inmuebles. La número 13 dice recibo original por el alquiler cobrado por inmueble propio de la empresa. Acá tengo un resultado positivo, tengo que buscarlo dentro de las cuentas de resultado y el concepto por el cual gané ese dinero es por el que yo alquilé a un tercero un inmueble que me pertenece y obtuve esa ganancia, ese resultado positivo. Si yo lo busco dentro de las cuentas de resultado positivo en la página 26, dice alquileres a nuestro favor recibidos de terceros por inmuebles de propiedad de la empresa. El nombre contable es alquileres ganados. Quiere decir entonces que la denominación contable número 13 es alquileres ganados. La 14 dice computadoras propias de la empresa. Si usted es un elemento que pertenece al activo, aparece como equipos de computación y todo bien relacionado. El nombre contable dentro del activo es equipos de computación. La denominación contable número 14 es equipos de computación. Allá terminaba el ejercicio. Les doy 30 segundos si me quieren hacer alguna pregunta antes de continuar con el tema. ¿No hay preguntas? No. Muy bien. Les vuelvo a repetir algo que les dije la clase pasada. Es muy importante que estudien las cuentas, tanto las que están en este listado resumido de la página 24 y 25, como las que vamos a empezar a ver enseguida dentro de un listado más grande que se llama plan de cuentas, que ustedes lo tienen. Acá engancha de nuevo la página 18, que enganchaba con la anterior. 18, 19, 20 y 21 y 22, un pedacito. Son 4 páginas que ustedes van a tener que estudiar el nombre de las cuentas y a qué grupo pertenecen. De todos modos, yo les voy a explicar cómo funciona un plan de cuentas. Para los que están... Sí, una pregunta. Profe, dijo que estaban los cheques diferidos a cobrar, ¿y cuál era el otro? Recién se acuerda, muy buena la pregunta. ¿Quién la hizo? Santiago. Santiago. Muy bien, Santiago. Yo les mencioné que agregaran una cuenta en el activo, cheques diferidos a cobrar. ¿Sí? Sucede lo mismo, nada más que en el libro no lo pide, en el ejercicio no lo pide. Dentro del pasivo, en la misma página 25, dentro del pasivo, debajo de deudas por impuestos, acá al final, agreguen como elemento, descripción del elemento, pongan deudas a favor de terceros con cheques de pago diferido. Esa sería la descripción del elemento. Deudas a favor de terceros con
cheques de pago diferido. Y el nombre contable de esa deuda, acá en la columna que dice denominación contable, ponen cheques diferidos a pagar. Repito, denominación contable, cheques diferidos a pagar. ¿Lo entendieron? Si no, se los repito. No apuesto nada. Ay, ¿Cómo? que no apuesto nada, o sea, no. No, por eso, si no lo entiende, lo va a poner. Bueno, a Brunella le pido disculpas porque recién veo el mensaje, así que ya solucionó su problema. Preguntan si eso es lo único que tenemos que agregar. Por ahora sí, es el único que hay que agregar. Acá me preguntan, fuera de programa, qué son las tasas, una alumna del grupo. Se puede referir a dos cosas, las tasas municipales, que son lo que nos cobra la municipalidad por recolectar la basura, por el alumbrado de las calles, etc. O lo que se conoce comúnmente como tasas de interés, que es el interés que yo pago cuando tomo un préstamo o el interés que yo cobro cuando yo soy el que presta o el que vende a crédito. O el interés que cobro por un depósito a plazo fijo en el banco. Todo eso se expresa en forma de porcentaje como una tasa de interés, que puede ser el 10%, el 20%, el 30%, etc. Muy bien. Sí. Perdón, profe, ¿puede volver a repetir la descripción del cheque DIF a pagar, por favor? Voy a repetir el elemento del pasivo que agregamos al final. La descripción del elemento era deudas a favor de terceros con cheques de pago diferido. Repito, deudas a favor de terceros con cheques de pago diferido. Y el nombre contable es cheques diferidos a pagar. Muy bien. Antes de seguir avanzando con el plan de cuentas, lo que les iba a decir, que ustedes se habrán asustado porque tienen que estudiarse estas 4 páginas, pero la buena noticia es que se las han resumido un montón, ¿sí? Yo me acuerdo hasta hace 5 años atrás que el plan de cuentas que les hacían estudiar tenía 10 páginas, ¿no? Ahora son 4, o sea que más resumido que eso, imposible. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de cuentas, que es un tema de vital importancia, por eso que ustedes tienen que aprenderlo bien. Todo lo que veamos del resto de esta unidad 3 es esencial para que ustedes comprendan lo que vamos a empezar a hacer en la 4, que es la registración contable en el libro diario. Lo que vamos a ver ahora es una representación gráfica de una cuenta. Ustedes tienen en el libro una representación gráfica analítica, que tiene una columna que dice fecha, concepto, debe, haber y saldo. Yo directamente acá en el pizarrón puse la versión simplificada de una cuenta, que es una T mayúscula, cuya parte izquierda es la columna que se llama debe y la parte derecha la columna que se llama haber. Siempre vamos a trabajar en contabilidad con esas dos columnas, el debe y el haber. El nombre de las cuentas es
no tiene o no responde a ninguna connotación jurídica o crediticia, en el sentido de decir debe porque debo o me deben, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Es un simple juego de palabras que le puso el que sistematizó el sistema hace 500 años, que se llamaba Luca Paciolo, en el cual, como este sistema se denomina, el que vamos a aprender a utilizar, se llama sistema de la partida doble, la regla básica de este sistema es que por cada operación o hecho que deba contabilizarse, hay que anotar en 2 columnas, una anotación simultánea en 2 columnas, como mínimo. Una de las columnas se llama debe y la otra de las columnas donde hay que anotar se llama haber. Y para poder empezar a registrar en ese primer libro que vamos a empezar a ver dentro de 1 o 2 clases, que se llama libro diario, una de las reglas del sistema... ¿Pasó de largo? ¿Está pasando? Fíjate. Una de las reglas del sistema es que tiene que haber como mínimo una anotación en cada columna. ¿Y por qué se le pusieron el nombre de debe y haber a las columnas? Porque la regla dice que por cada anotación en la primera columna debe haber una anotación en la segunda columna. Entonces de ahí salió, de ese juego de palabras, salió el nombre de la primera columna como debe y la segunda columna como haber. Repito, por cada anotación en la primera columna debe haber una anotación en la segunda columna y ahí quedó el nombre de las columnas. Debe la de la izquierda y haber la de la derecha. Acá nos vamos a adelantar un poco vamos a trastocar un poco el orden de la registración, porque en realidad cuando aprendamos a manejar la partida doble vamos a ver que primero todo se registra en un libro que se llama libro diario, que también tiene las 2 columnas, debe y haber, pero donde se vuelcan todas las cuentas en forma conjunta. Y luego se pasa a esto que vamos a ver hoy que se llama libro mayor, que es individual para cada cuenta. Fíjense, cada cuenta, este libro mayor tiene el siguiente formato. Tiene un título que está acá en el medio, que es el nombre de la cuenta correspondiente. Tiene una parte numérica, que es la columna del debe a la izquierda y la columna del haber a la derecha. Y tiene lugar para poner los montos que entran y salen de caja en este caso y el saldo que se saca por diferencia entre las 2 columnas. Tenemos una pregunta. Si puedes mandar foto de la pizarra al grupo. Ah, bueno. Ahora les mando la foto de la pizarra. Un segundo. Ahí les mandé la foto, fíjense si les llegó bien.
Bueno, disculpen la interrupción. Sí, miren, esto lo tienen en el libro, pero yo se los hice como un esquema acá en la pizarra. Fíjense que acá habla, el título general es Cuentas, guía 3 de la página 10 a la 25, y el subtítulo sería Determinación del saldo de una cuenta. Y están los 3 pasos que se deben seguir para determinar el saldo de una cuenta, que en la mayoría de las empresas se determina diariamente. O sea, la cuenta tiene un movimiento a lo largo del día y al fin del día el sistema computarizado determina el saldo de cada cuenta. Vendría a ser el movimiento final de resumen que me quedó en la cuenta de la empresa. Está afuera, ¿te puedes fijar? Sí, que lo está sacando Luis ahora. El movimiento de resumen en la cuenta de cada empresa luego de sacar la diferencia entre el total anotado en el debe y el total anotado en el haber. El primer paso dice sumar la columna del debe y obtener el total, que sería, por ejemplo, vamos al ejemplo del primer caso, de la cuenta caja. Sumo todos los importes anotados en el debe, 15.000 más 22.000 más 30.000 más 43.000 más 51.000, y me da el total de la columna del debe, que es 161.000 pesos. Segundo paso, sumo la columna del haber y obtengo el total. Me voy a la columna del haber de la misma cuenta caja y tengo 4 movimientos hay que sumar, 11.000 más 13.000 más 28.000 más 37.000, me da un total del haber de 89.000 pesos. Y el tercer paso es sacar la diferencia entre el total del debe, que está como primero, y el total del haber, que es el segundo, y obtener el saldo de la cuenta, que puede ser. El saldo puede ser de 3 tipos. Saldo deudor, cuando el total del debe es mayor que el total del haber. Saldo acreedor, cuando el total del debe es menor al total del haber. Y saldo neutro o saldo cero, cuando el debe es igual al haber. Acá en la foto sale justo el flash del foco, donde dice saldo deudor. Agréguenle ustedes, porque no se ve. Saldo deudor es cuando el debe es mayor que el haber. Lo vamos a comprobar acá. Antes de avanzar en profundidad en el tema, les digo qué significa esto. Que cada anotación en el debe de esta cuenta, de la cuenta caja, significa dinero que ha entrado en la empresa, que hemos recibido. Y cada anotación en el haber significa dinero que ha salido de la empresa, o sea que hemos entregado. En definitiva, en este día hemos recibido 161.000 pesos y hemos entregado el total del haber, 89.000 pesos. Como el debe es mayor que el haber, significa que el saldo es deudor, que sería el primer caso. ¿Y cómo se saca? Sacando la resta entre el total del debe menos el total del haber. Sería 161.000 menos 89.000 y lo coloco en la columna cuyo total es mayor. El total del debe es mayor, entonces saldo deudor por la diferencia. Esto menos esto. Acá dice saldo deudor porque el debe es mayor que el haber. ¿Qué significaría conceptualmente en este caso? Que en ese día en mi empresa entró dinero en efectivo por 161.000 pesos, salió dinero en efectivo por 89.000 pesos. En definitiva, nos quedó de saldo en caja, o sea, de dinero en efectivo, la diferencia, que serían 72.000 pesos. Bueno, les doy un segundo para que me hagan preguntas por si no entendieron la determinación de este saldo de la cuenta caja. Después seguimos con los otros dos. ¿El debe qué sería, profe? Me preguntan qué sería el debe. Para aprender este sistema, los que no lo han visto todavía, van a tener que estudiar algunas cosas de memoria. Entre ellas son los nombres contables, el nombre de las cuentas,
y los nombres que tienen los distintos instrumentos que vamos a utilizar. Vamos a ver que hay instrumentos que se llaman libro diario, libro mayor, que sería este, y libro de inventarios y balances, que utilizan columnas en donde se anotan los números correspondientes a importes de operaciones o hechos que afectan al patrimonio de la empresa. Las dos principales columnas que se utilizan en el sistema contable de partida doble tienen ese nombre: debe una columna y haber la otra columna. O sea que debe no tiene un significado conceptual de que yo debo o que me deben algo, sino que es simplemente un nombre que se le puso para, digamos, enunciar una de las reglas del sistema, que vamos a estudiar más adelante, que dice que por cada anotación en la primera columna debe haber una anotación en la segunda columna. Entonces, de ese juego de palabras quedó para la primera columna el nombre de debe, que es este, y para la segunda columna el nombre de haber, que es este. Le pregunto ¿quién hizo la pregunta recién? La de qué es el debe. Sí. No sé, Santiago. Santiago, ¿entendiste qué significa debe o de dónde surge el nombre? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Siempre es dinero en efectivo? No. No siempre es dinero en efectivo. En este caso es dinero en efectivo porque el libro que estamos analizando es lo que se llama el libro mayor individual de esa cuenta caja que representa al dinero en efectivo. Pero depende del nombre contable que yo esté verificando, va a ser lo que representa cada anotación en el debe y en el haber. En este caso sí, eran entradas de dinero y salidas de dinero porque estábamos analizando el libro mayor de la cuenta caja, que es la que representa al dinero. Después... ¿Quién habla? Decime primero el nombre. O sea, Santiago había puesto el debe, ¿qué sería, profe? Porque en el libro dice que es el activo más resultados negativos. Y ahí después puso yo lo digo, después de que vos explicaste, puso yo lo digo porque en el libro dice lo que puse más arriba. Santiago, vas a tener que tener un poquito de paciencia porque eso todavía no lo vemos. Y está mal, como lo han puesto en el libro, se presta a confusión. El debe es lo que yo te digo, es el nombre de una de las columnas y el haber es el nombre de la otra columna. Enseguida vamos a ver la ecuación patrimonial dinámica y su relación o saldo de las cuentas en función de la ecuación, que es lo que vos estás anticipando. Y vamos a ver que hay algunas cuentas que, ubicadas en un determinado lugar de esa ecuación, tienen saldo deudor y otras que por su ubicación en esa fórmula tienen saldo acreedor. Pero tenés que esperar un ratito. ¿Qué más? Profe, ¿no sería saldo acreedor, ya que el debe es más grande que el haber? ¿Quién pregunta? Emi Martínez, no sé quién. O sea, no sé si es Emilia, creo que es Emilia. Emilia, sí. No sé por qué vos sacaste esa conclusión, pero por definición del sistema, cuando el debe es mayor que el haber, el saldo es deudor. Porque no significa, te vuelvo a repetir, así como debe y haber no tienen un contenido conceptual de que debo o lo que sea, deudor, saldo deudor o saldo acreedor tampoco tiene significación conceptual. O sea, que si dice deudor no es porque yo debo ni porque me deben. Es el nombre que le puso el que inventó el sistema. ¿Me entiendes? Traten de hacer esa separación en la cabeza para no prestarse a confusión. O sea, que sea saldo deudor no quiere decir ni que me deban ni que yo debo. Es el nombre que le pusieron cuando crearon el sistema de partida doble. Lo mismo que cuando dice saldo acreedor. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora aprendamos de memoria las cuentas cuyo total de debe es mayor que el total del haber, tienen saldo deudor, que es la diferencia entre los dos totales.
Sigamos con las preguntas. Profe, si para cada anotación en la columna de la izquierda debe haber una anotación en la derecha, ¿por qué hay 5 anotaciones en el debe y 4 en el haber? ¿Quién lo pregunta? Lucía Escudero. Muy buena pregunta, Lucía. Las reglas del sistema de partida doble, que vos te estás adelantando a leer, yo todavía no llego ahí, son de aplicación 100% en un libro que se llena antes que este, que se llama libro diario. ¿Okay? Acá, en el libro mayor, puede haber 10 movimientos en el debe y ninguno en el haber, o 5 y 5, o 3 y 4, 4 y 3. O sea, no es aplicable esa regla. No se adelanten a leer lo que dice más adelante, porque si no, no van a entender lo que yo estoy explicando. Yo estoy yendo bien, despacito, paso a paso. Lo que estamos viendo acá es el libro mayor, que es el segundo libro en el que se registran las operaciones, simplemente para aprender lo que es el saldo de las cuentas. Todo lo demás déjenlo para enseguida. Pregúntenme solo si tienen dudas de saldo de las cuentas, de lo que acabo de explicar acá. Lucía puso, ok, como lo había nombrado, me había quedado la duda, gracias. De nada. ¿Qué más? Nada más. Muy bien. Vamos a ver como segundo ejemplo la cuenta que tiene saldo acreedor, en donde el debe es menor que el haber. Yo puse acá, después vamos a ver que las cuentas del pasivo, entre las cuales están proveedores, por definición del sistema, tienen saldo acreedor. Acá proveedores tiene 4 anotaciones en el debe y 4 en el haber. El total del debe es 70.000, el total del haber es 87.000. Como el haber es mayor que el debe, decimos que el saldo es acreedor, pero siempre por la diferencia. 87.000 menos 70.000 me da un saldo acreedor de 17.000 pesos. El debe es menor que el haber. Y por último decimos una cuenta con saldo neutro o saldo cero, que acá yo le puse que es la cuenta ZZ, porque puede ser cualquiera de las que están en el plan. Es cuando el debe y el haber son iguales. Sacamos los totales y tenemos 27.000 en el debe, 27.000 en el haber. El saldo se dice que es neutro, porque cuando yo hago la diferencia me queda cero de saldo. Saldo cero o saldo neutro, y se simboliza con 2 líneas paralelas que atraviesan la columna, la línea central del libro mayor. Muy bien, repito, estamos alterando el orden en el que se hacen las registraciones. Esto es simplemente para que aprendan a lo que es el saldo de una cuenta y lo que vamos a ver ahora, que es la relación entre la ecuación patrimonial que aprendimos antes, la dinámica, y el saldo que tienen las cuentas. Ustedes van a tener que estudiar varias cosas de memoria, entre ellas es la ecuación patrimonial modificada que vamos a ver ahora, y el saldo que tiene cada cuenta en función de su ubicación en esa fórmula. Eso es condición sine qua non para que aprendan cómo registrar en este sistema de partida doble. Muy bien. Vamos con las preguntas. Bueno, ¿no hay preguntas? No. Todo esto lo tienen en el libro en la página 10. Por eso yo lo expliqué primero esto, porque es el orden en que está en el libro, no porque didácticamente sea lo mejor, para que ustedes no se pierdan. Luego viene 2 páginas de clasificación de las cuentas, ¿sí? Vamos a volver sobre estas clasificaciones de la página
Vamos a volver sobre la clasificación de las páginas 11 y 12 más adelante, cuando veamos el plan de cuentas. Son distintas clasificaciones o agrupamientos que se hacen de estas cuentas que van a servir para volcar en los libros de contabilidad todo lo que la empresa realiza diariamente. Pero ahora me interesa avanzar en un título que está en la página 12, que es las cuentas y la ecuación contable. Vamos a trabajar o nos vamos a detener en ese punto, las cuentas y la ecuación contable. Hay una pregunta. Sí. Perdón, se me trabó. ¿Vamos a ver las clasificaciones o no? Todavía no, las clasificaciones las volvemos a retomar luego de que explique este tema, una vez que nos metamos en un tema que se llama plan de cuentas. O sea que lo salteamos por ahora y enseguida las vemos. Ahora lo que vamos a ver es el título que dentro de la página 12 que dice, el título dice las cuentas y la ecuación contable. La ecuación patrimonial dinámica, que la vimos hace algunas clases, decía que activo menos pasivo es igual a capital más resultado positivo menos resultado negativo. Eso lo recordarán, ¿no es cierto? Muy bien. Primero, para relacionar esta ecuación con los saldos que acabamos de aprender recién, vamos a expresar todos los términos de esta fórmula sumando, o sea, en sentido positivo. Para dejar todos los términos de esta fórmula sumando, ¿qué tenemos que hacer? El pasivo que está restando en el primer miembro lo voy a pasar al segundo y el resultado negativo que está restando en el segundo miembro de la igualdad lo voy a pasar sumando al primer término. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Nos queda como activo más resultado negativo igual, el pasivo pasa sumando al segundo miembro, entonces queda pasivo
más capital más resultado positivo. Ahí quedaron todos los componentes de la ecuación expresados en forma de sumatoria. ¿Para qué se hace esto? Tiene dos explicaciones, una explicación conceptual y otra explicación sistémica, digamos. La explicación conceptual es la siguiente. Esta surge en uno de los libros de Fowler-Newton que habla de la conceptualización financiera de la ecuación patrimonial y dice más o menos lo siguiente. Todos los bienes que la empresa pudo adquirir o toda la financiación que la empresa le pudo hacer a sus clientes, que serían créditos a cobrar y bienes, que serían el activo, y todo el dinero que la empresa pudo gastar en el desarrollo de su actividad, que son los gastos de sueldos, electricidad, teléfonos, etcétera, etcétera, lo pudo hacer gracias a, y ahora nos vamos al otro lado, a las deudas que la empresa ha tomado, o sea, al dinero que le han prestado, al aporte inicial de los propietarios del ente y a las ganancias que la empresa obtuvo con su actividad. Quiere decir que volviendo al viejo concepto que vimos hace un par de meses, decíamos que esta sería la aplicación de fondos y el origen. O sea, ¿en qué utilicé los recursos? En comprar bienes o financiar a mis clientes, que esos serían activos, o en pagar gastos, que serían resultados negativos. ¿Y de dónde saqué o obtuve la fuente de financiación de los recursos? O me lo prestaron, que es el pasivo, o lo generé, lo aporté inicialmente para que la empresa comenzara a funcionar, que es el capital, o lo generé, o fueron ingresos o ganancias generadas con la actividad de la empresa, que serían los resultados positivos. Esta que está, como está así, se llama ecuación patrimonial dinámica modificada. Ustedes la tienen que hacer la tienen que anotar en una cartulina gigante y ponérsela en la cabecera de la cama y repetirla hasta que la aprendan de memoria. Y no solo la fórmula tienen que aprender de memoria, sino el saldo de las cuentas que se derivan de esta fórmula. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las cuentas que aparecen en esta fórmula a la izquierda del signo igual, por definición del sistema de la partida doble, van a tener casi siempre, en el 99% de los casos, saldo deudor, que es el que aprendimos recién. ¿Cuándo tenía saldo deudor? Que yo lo había puesto acá. Cuando el total del debe, lo vamos a repasar, es mayor que el total del haber. Y todas las cuentas que están a la derecha del signo igual, que serían las cuentas patrimoniales del pasivo, la cuenta capital que forma parte del patrimonio neto y la de resultado positivo, tienen saldo acreedor. ¿Qué significa o cuándo una cuenta tiene saldo acreedor? Cuando el total de la columna del debe es menor que el total de la columna del haber. Esto se lo tienen que estudiar de memoria hasta que ya se lo aprendan y sepan cómo funciona. Por eso es tan importante que ustedes estudien los listados de cuentas, el resumido que está como página 25 y 26 y con posterioridad el plan de cuentas,
porque si ustedes estudian a qué grupo pertenece cada cuenta, entonces después es fácilmente realizable la registración en el libro diario y en el libro mayor. En cambio, si ustedes no saben esto, van a estar perdidos. Es como que no saben hacer el traspaso de un hecho que ocurrió en la realidad para poder ser registrado en los libros. El hecho, para completar el concepto, el hecho de que una cuenta tenga saldo deudor significa en la práctica que ese saldo puede aumentar o puede disminuir. Si la cuenta tiene saldo deudor, ese saldo aumenta cuando yo hago anotaciones en la columna del debe. Hacer anotaciones en la columna del debe se denomina debitar o hacer un débito. Son todas palabras que ustedes tienen que aprender. Entonces lo anoto acá abajo. Ese saldo aumenta por el debe, que es cuando se debita la cuenta, debitar o hacer un débito. Y el saldo de esas cuentas, serían patrimoniales del activo o de resultado negativo, va a disminuir ese saldo disminuye por el haber. O sea, cuando yo haga anotaciones en esa columna a la cual hemos denominado haber. Y abajo les anoto cómo se llama anotar en el haber. Cuando yo les diga debitar o hacer un débito, significa que tienen que anotar en el debe. Y si lo que quiero es que anoten en la columna del haber, les voy a decir que tienen que acreditar o hacer un crédito en una cuenta. Y con las que tienen saldo acreedor pasa al revés. Con las que tienen saldo acreedor, el total del haber es mayor que el total del debe. ¿Se acuerdan que lo vimos recién con la cuenta proveedores, el ejemplo que vimos más temprano? En ese caso, las cuentas que tienen saldo acreedor aumentan ese saldo por la columna de el haber. Ahora termino y contesto todas las preguntas. Y disminuye ese saldo acreedor, por anotaciones realizadas en la columna del debe. Bien. Todo esto se lo tienen que estudiar. Vamos con las preguntas. ¿Hay noticias del ingreso? Yo me fijé hasta el viernes, no había ninguna novedad. Si quieren, enseguida nos fijamos por internet, pero creo que todavía no. La única noticia era la feria, que van a hacer una feria educativa virtual online, y va a ser creo que el 5, 6 y 7 de agosto, por ahí. Después le vamos a avisar. ¿Podría explicar por qué razón el miembro izquierdo de la ecuación tiene saldo deudor y el derecho saldo acreedor?
Bueno, no tiene una explicación científica, simplemente es, como este sistema se llama de la partida doble y su esencia consiste en nivelar las dos columnas de debe y haber, para que el sistema funcionara, el que lo inventó y sistematizó, separó entre lo que representaban utilización de los recursos y orígenes de los recursos. La parte que representa la utilización de los recursos, que son los bienes y derechos a cobrar que tenemos en el activo y los gastos que realiza la empresa, se colocaron a la izquierda, y la que representan los orígenes, que son las deudas que tomamos, el capital aportado por los dueños y las ganancias obtenidas, se colocaron a la derecha. Todas las cuentas de la izquierda, por definición del sistema, tienen saldo deudor, o sea que el debe es mayor que el haber, y todas las cuentas de la derecha tienen saldo acreedor, o sea que el haber es mayor que el debe. Simplemente para lograr ese equilibrio, pero no tiene, digamos, una explicación más profunda que esa. Hay muchas cosas que al principio uno se tiene que estudiar de memoria, pero después con el transcurso del tiempo lo va entendiendo y le va tomando la lógica a esta formulación que se hizo originalmente para equilibrar, digamos, las dos partes, orígenes de fondos y aplicación de fondos en el sistema de partida doble. ¿Qué otra pregunta hay? Nada, ninguna. O sea, ninguna. Todo esto lo tienen en la página 12 y en la página 13. Bueno, en la página 13 tiene una serie de reglas que vamos a leer ahora. Le voy a sacar una foto a esto, que es lo mismo que tienen en el libro, pero si lo quieren tener como resumen, le saco una foto y se las envío. Uy, peor todavía. Ya vuelvo a prender la luz, es para sacar la foto. Ah, bueno. Quítala. Bueno, ahí les mandé la fotito, chicos. Fíjense si se ve bien. Ahora voy a leer una serie de reglas que están en la página 13, que dice reglas básicas para operar con las cuentas. Con estas cuentas que estábamos estudiando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de empezar a leer las reglas, pueden preguntarme algo si quieren de esto. ¿No hay preguntas? Bueno, estoy ahora situado en la página 13. Reglas, el primer título de arriba. Reglas para operar con las cuentas. Todas estas reglas, todo esto que estamos viendo ahora, se lo tienen que estudiar de memoria. Primera,
Toda cuenta comienza a registrarse con un aumento, lo cual es lógico. O sea, y el aumento va a depender de qué tipo de cuenta sea y de acuerdo al tipo de cuenta que sea, el saldo que tiene. Entonces, por ejemplo, una cuenta del activo como caja, la tengo que poner, el primer movimiento tiene que ser un débito, quiere decir algo que represente un aumento del saldo, porque por definición del sistema las cuentas patrimoniales del activo tienen saldo deudor y aumentan por el debe. Entonces siempre van a tener que registrar su primer movimiento por la columna por la cual aumenten. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? ¿Qué cosa? Santiago, no sé qué cosa. No, sigue, forma parte de todo de lo mismo, no hay ninguna diferencia con lo anterior, me preguntan ahí. No entendí bien la pregunta. La regla número 1, ¿la entendieron? La 2 dice, en las cuentas que figuran a la izquierda de la ecuación patrimonial, el incremento siempre es un débito, que es lo que vimos recién. Las que están a la izquierda, que son las cuentas patrimoniales del activo y de resultado negativo, los aumentos del saldo se producen por débitos, que son anotaciones en la columna del debe. La regla 3 dice, en las cuentas que figuran a la derecha de la ecuación patrimonial, el incremento siempre es un crédito. ¿Cuáles son las que están a la derecha? Pasivo, capital y resultado positivo, que tienen saldo acreedor por definición del sistema. En ese caso, el saldo va a aumentar por créditos, que son anotaciones en el haber. Acá yo se los puse abajo. Anotar en el haber es acreditar o hacer un crédito. La regla número 4 dice, toda disminución operada en una cuenta tiene que ser registrada del lado contrario al que se registró el aumento. Bueno, elemental, Watson. Estas cuentas que aumentan por el debe y disminuyen por el haber y viceversa. Las que aumentan por el haber disminuyen por el debe. Y la regla número 5 dice que el saldo siempre responde a la parte de la cuenta en la que se registran los aumentos. Entonces, si tiene saldo deudor, es aquellas cuentas que tienen saldo deudor es cuando los aumentos se producen por el debe y las disminuciones por el haber. Entonces, las cuentas que aumentan por el debe van a tener saldo deudor y las que aumentan por el haber van a tener saldo acreedor. Por eso en los esquemas que tienen en la página 13 dice, le han puesto como cuenta genérica activo de aumenta por el debe y disminuye por el haber. Pasivo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Que son esta, que tiene saldo deudor, y esta que tiene saldo acreedor. En cambio, las de resultado, acá las ha dividido en dos. Las de resultado negativo aumentan por el debe, que son las pérdidas, esta. Y las de resultado positivo, que aparecen como ganancia, aumentan por el haber, porque tienen saldo acreedor. Un segundo, chicos. Lileret. Bueno, repito, no se vuelvan locos, que esto a los que nunca lo vieron les va a costar un poquito al principio, pero después van a ver que es muy sencillo. Una vez que lo empezamos a aplicar en los libros y vemos anotar en el debe, anotar en el haber, no hay ninguna otra derivación a partir de acá. Una vez que nos aprendamos este libretito de memoria, 100% nos sacamos en el examen. No es como en matemática donde uno infiere una cosa y a partir de ahí otra y otra y otra, y cada vez que le arman una montaña de cosas. Acá, si nos aprendemos esta fórmula de memoria, el saldo que tiene cada cuenta en función de esa fórmula, nos aprendemos
a qué grupo pertenece cada cuenta de acuerdo al listado que ustedes tenían que estudiar para hoy, más el plan de cuenta que vamos a ver ahora, y más la reglita que vamos a ver en la clase que viene, la regla del sistema de partida doble. Es fácil, o sea que no tienen demasiado para profundizar o para complejizar esto. Es sencillo. Gracias. Fíjate si hicieron alguna pregunta. ¿Podría volver a explicar el gráfico que sale en el cuadernillo porque no lo entendí bien? Bueno, me piden que vuelva a explicar el gráfico del cuadernillo. Supongo que serían estas T que están acá. Vamos a explicar eso. Si ustedes se fijan acá, la primer T dice activo. Fíjense dónde está ubicada las cuentas del activo, acá, a la izquierda del signo igual. ¿Qué saldo tienen? Por definición del sistema, todas las cuentas patrimoniales del activo tienen saldo deudor. ¿Qué significa que tenga saldo deudor? Que cuando haga la sumatoria diaria al final del día, el total del debe tiene que ser mayor al total del haber. Esas cuentas que tienen saldo deudor aumentan el saldo cada vez que yo las anote en el debe y disminuyen su saldo cada vez que yo las anote en el haber. Acá eso es lo que ha puesto en esta primera teca que dice activo. Aumenta por el debe, si ustedes se fijan donde dice debe, aumento, aumentan por el debe y disminuyen por el haber, que está acá abajo, disminuye el saldo por el haber. ¿Por qué? Porque tienen saldo deudor. Las cuentas del pasivo, que están de este lado, tienen saldo acreedor, están en esta T de acá. Esta disminución en el debe y aumento en el haber. Aumentan por el haber y disminuyen por la columna del debe. Y por último, las de resultado, las han puesto las de resultado negativo en el debe, porque son los aumentos por el debe, y las de resultado positivo en el haber, que son las ganancias, porque aumentan por el haber. Porque normalmente, ya vamos a estudiar las reglas del sistema en la clase que viene, las cuentas de resultado casi siempre se anotan en una sola columna. Las pérdidas, hay una regla que dijo el que inventó el sistema, que era que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Salvo a fin de año, que cuando hacemos un asiento que se denomina de refundición de cuentas, en donde la ponemos en la columna contraria. Pero durante todo el año siempre se van a ir acumulando gastos. Quiere decir que para que aumente el saldo la tengo que poner en la columna del debe. Y también se van acumulando ganancias. Resultado positivo, para que aumente el saldo lo tengo que poner en la columna del haber. De ahí deriva ese principio que dice que las pérdidas o resultados negativos se debitan y las ganancias o resultados positivos se acreditan. Esta es una regla general que tiene una excepción que vamos a ver después. Sigamos con las preguntas. No hay más preguntas. Bueno, vamos a arrancar ahora con el plan de cuentas. Plan de cuentas, ustedes lo tienen después de la... ¿Se acuerdan ese resumen que estudiaron para hoy, que era la 25 y 26, que estaban metidas ahí entre medio? Bueno, después de eso viene la página 18, cuyo título es Plan de cuentas. Y van a ver que es un listado, ¿sí? Después van a estudiar ustedes la parte teórica que sale en el libro, cómo se ordena, se codifica. Yo les voy a hacer la explicación general y la parte práctica de cómo se ordenan las cuentas dentro de ese plan. Ahora no lo vamos a estudiar en profundidad, vamos a definir la estructura general y la clase que viene ya sí vamos a profundizar cada una de esas cosas. El plan se diferencia de lo que vamos a ver luego como manual de cuentas, en que el plan
es el listado de todas las cuentas que se van a utilizar para registrar en los libros. Pero no se explica nada de cómo funciona cada cuenta. Es una enunciación o un listado de todas las cuentas que vamos a utilizar. Si luego nosotros queremos estudiar en profundidad cómo funciona cada cuenta que está contenida en el plan, nos vamos a otro instrumento más largo, extenso, que se llama manual de cuentas, que en la facultad nunca lo dieron, yo se los he agregado acá luego de la página 21, 22, como para si alguno quiere entretenerse y leer cómo funciona cada cuenta, lo tienen acá. Arranca con el activo en esta página y son un montón de hojas, ¿sí? Todo esto se llama manual de cuentas, que como su nombre lo indica, como todo manual, es un instructivo detallado de cómo funciona cada cuenta que forma parte del plan. O sea, cada cuenta del activo, del pasivo, cada cuenta de resultado negativo, de resultado positivo, cuándo se anotan en el debe, cuándo se anotan en el haber, qué significa que tengan saldo deudor, que tengan saldo acreedor. Como todo manual, ¿vieron? Cuando uno compra algún producto viene con un manual de funciones, un instructivo, y uno para que funcione bien eso tiene que leer el manual. En este caso, el manual y el plan de cuentas vendrían a ser el instructivo que yo tengo que aprender para manejar bien este instrumento que es la contabilidad. El sistema de registración contable basado en la partida doble. ¿Entienden? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a introducirnos en el tema, no lo vamos a alcanzar a desarrollar del todo, pero sí los puntos más importantes de esto que denominamos plan de cuentas, ¿no? Vale, decir que hable un poquito más.
Si ustedes se fijan en detalle, el plan de cuentas que está desde la página 18 hasta la 22, los grupos más importantes de cuentas son los que nosotros habíamos ya definido en la clase pasada como cuentas patrimoniales y cuentas de resultado, que son las dos hojitas que yo les di en la 25 y 26, que son las que se utilizan para registrar el 99% de las operaciones que se realizan en la empresa. Acá solo se agregó una en el medio que no se usan casi nunca, que son las cuentas complementarias, como número 4, que luego vamos a ver cómo funciona. El plan de cuenta vamos a tener que estudiarlo todo de memoria. Me preguntan si el plan de cuentas lo van a tener que estudiar de memoria. Yo les dije al principio de la clase que sí. La buena noticia es que está resumido en 4 páginas. Tampoco es que se van a volver locos. La buena noticia es que no tienen que saber de memoria los códigos. Ustedes vieron que a la izquierda de cada cuenta tienen unos numeritos. Esa numeración no la tienen que saber de memoria. O sea, no les van a preguntar en el examen ¿qué cuenta es la 1.1.3? No se lo van a preguntar. Pero sí, ustedes tienen que saber que la 1.1.1 es la cuenta caja, pero no con el número, sino por haber memorizado más o menos el orden en el que aparecen dentro del plan. Fíjense que tenemos como grandes números, si ustedes buscan acá en el plan, en la página 18, aparecen con un número 1 grande, 1 activo, dice, que es lo que yo puse acá, 1 activo. ¿Sí? Y luego aparece, comenzando con el número 1, un montón de cuentas que vamos a ir estudiando en la clase que viene. ¿Sí? Demos vuelta a la página y veamos o busquemos dónde aparece un número diferente del 1. Recién aparece... Ahí te van a aparecer lo que vayan preguntando. Ajá. Y cuando quieras terminarlo, te tenés que venir por acá. Disculpen, chicos. Tienes que venir aquí por donde dice fin, apretar y cuando aprietes te va a aparecer un botón morado que dice finalizar stream y vos tenés que apretar ese. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno. Si ustedes se fijan, recién aparece el número 2 cuando dimos vuelta a la página, en la página 19, aparece acá arriba, 2 pasivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puse acá? 2 pasivo. Punto suspensivo quiere decir que ahí van a ir un montón de cuentas. Seguimos para abajo. 3 patrimonio. Y ahí, fíjense, chicos, vieron en el libro, aparece solo la número 3 como patrimonio. Y ustedes le tienen que agregar la palabra neto. O sea que sería patrimonio neto. ¿Ok? Agréguenle acá en el libro, al lado de patrimonio, la palabra neto. Quedaría 3 patrimonio neto. Tenemos, y después punto suspensivo para todas las cuentas de patrimonio neto. Luego tenemos esas cuentas que no se usan nunca, que una sola usamos en todo el año, que ya vamos a ver después, que se llaman cuentas complementarias, como número 4. Pueden ser complementarias del activo, complementarias del pasivo, etc. Luego, la número 5... ¿Qué pasó? Fíjate si están... La número 5, resultado positivo. Resultado positivo. Y después para abajo, el número 6, resultados negativos. Número 6, resultados negativos. Quiere decir que estas serían las grandes divisiones o las grandes divisiones en las que está estructurado el plan de cuentas. Aparece al último una número 7 como resultados extraordinarios, que la podríamos agregar abajo, pero no tiene mucho sentido porque son excepcionales las veces en que se utilizan esas cuentas de resultados extraordinarios. Bueno,
Me pueden preguntar lo que quieran de lo que hemos visto hasta acá de plan de cuentas. Y si no, seguimos con clase. Seguimos un ratito más y ya cortamos, ¿sí? Bueno, me he quedado sin ayudante, así que voy a mirar las preguntas. Acá pregunta Juliana, ¿para qué se utiliza el plan de cuentas en la práctica? Muy buena pregunta. Este listado de las cuentas que están contenidas en él, o sea, en el plan de cuentas, es como el diccionario que yo les mencionaba para aprender un idioma. Quiere decir que yo tengo que estudiar este plan, las 4 páginas, para saber con qué nombres voy a volcar en los libros de contabilidad todas las operaciones que yo realice diariamente en la empresa. ¿Entienden? Por ejemplo, si me dice la empresa se dedica a comprar y vender colchones, ¿no es cierto? Entonces la referencia me dice, compré 100 colchones a 1.000 pesos cada uno y pagué en efectivo. Entonces tengo que saber que si yo me dedico a comprar y vender colchones, mi activo que es en colchones contablemente se llama mercaderías. Y el efectivo que entregué para comprarlo y pagarlo, contablemente yo sé que se llama caja. Ya tengo identificadas las cuentas que, perteneciendo a ese plano, a ese listado, son las necesarias para registrar en el libro diario, que se llama el libro de primera entrada, la compra de mercadería pagada en efectivo. Entonces yo sé que voy a tener que poner la entrada de la mercadería en el debe, con ese nombre, mercadería por 100 colchones a 1.000 pesos cada uno, serían 100.000 pesos, y la salida del dinero en el haber, porque es la cuenta caja la que representa el dinero, está saliendo, disminuyendo su saldo. Entonces vamos a ver que en el libro diario va a quedar en el debe la cuenta mercadería por 100.000 y en el haber la cuenta caja por 100.000. Yo rápidamente identifiqué, porque yo ya me las sé de memoria, las cuentas involucradas para hacer esa registración. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que aprender a hacer. Si yo les digo que cobré 500 pesos correspondiente a un alquiler, yo tengo 2 cuentas que identificar. ¿Cuál es la que representa el dinero? Caja, entró caja. ¿Y cuál es la cuenta que representa la ganancia por el alquiler de un edificio propio? Alquileres ganados. Entonces ya tengo la otra cuenta. Entonces las 2 cuentas que voy a utilizar para hacer esa registración son caja y alquileres ganados. Ambas cuentas aparecen en el plan. Caja va a aparecer dentro del activo con el número 111 y alquileres ganados va a aparecer dentro de las de resultado positivo con el número 5, no me acuerdo, 3 dígitos. ¿Entienden de qué se trata todo esto? O sea, todas las cuentas contenidas en el plan son las que yo tengo que saber qué representan para aplicarlas y registrar en los libros con ese nombre todas las compras, ventas, cobranzas, pagos, depósitos, etcétera, que la empresa haga diariamente para ejecutar su actividad comercial. Bueno, espero que lo haya entendido. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Acá hay 2 alumnas que ya están leyendo el plan de cuentas y me hacen 2 preguntas específicas. Una me dice qué significa deudores morosos, lo vamos a estudiar en su momento, pero se los anticipo ahora. La palabra moroso viene o deriva de la palabra mora o de mora. Los deudores morosos son aquellos que nos deben dinero y que se han atrasado en el pago.
sea, ya se les venció el plazo que tenían para pagarnos y no lo han hecho. Entonces lo sacamos de la categoría principal, deudores por venta, por ejemplo, y lo contabilizamos para que la contabilidad demuestre que están atrasados en el cobro, que no lo hemos cobrado y que ya tienen vencido su crédito, lo ponemos como deudores morosos. Y la otra pregunta de Antonella es la de los morosos, era de Araceli. Y la de Antonella es, está leyendo la parte de depreciación, que se utiliza, que es un término que yo expliqué la otra semana, se utiliza para reflejar la pérdida de valor que tienen los bienes de uso y que algunos profesores en algunos colegios lo siguen enseñando como amortización. Pero la vamos a usar en la guía, en el eje número 7, que es el último, cuando hagamos ajuste de cierre de ejercicio contable. Entre ellos está el reflejo de la pérdida de valor de los bienes de uso o depreciación de los bienes de uso. Es correcta la interpretación de que depreciar es disminuir el valor. A ver si hay alguna otra pregunta. Acá me preguntan, profe, ¿podemos saber cuáles son las cuentas que dan saldos deudores y saldos acreedores? Muy bien, la respuesta es muy sencilla. Hasta que dominen el sistema, la casuística del sistema y sepan el porqué, se lo tienen que estudiar de memoria. Las cuentas que tienen saldo deudor, de acuerdo a su ubicación en la ecuación patrimonial dinámica modificada, son las que están a la izquierda del signo igual. O sea que son las cuentas patrimoniales del activo y las cuentas de resultado negativo. Estos dos grupos de cuentas, por definición del sistema, de acuerdo a la fórmula que anotamos recién, van a tener generalmente, yo diría casi siempre, saldo deudor. ¿Qué significaba que tuvieran saldo deudor? Que el total de la columna del debe es mayor al total de la columna del haber. Yo les pido un favor a los que ya conocen del tema y que lo están viendo en el colegio hace 2 años o 3, que nos perdonen la lentitud con la que estamos yendo, pero para el que no conoce el sistema es importante que aprenda bien esto, para entender después cómo registrar en los libros, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque los que ya saben de esto, ya esto que yo les estoy repitiendo 10 veces, ya lo saben. Entonces les parece una redundancia. Y ahora, respondiendo a la pregunta, creo que era de Lucía, decimos, ¿cuáles son las que tienen saldo acreedor? Bueno, serían, de acuerdo a la ubicación en la fórmula, dijimos que eran las de pasivo, capital y resultado positivo. Entonces, esta que serían pasivo, patrimonio neto capital y resultado positivo, son las que tienen saldo acreedor. Que tuvieran saldo acreedor significaba que la columna del debe tenía un total menor que la columna del haber. Espero que le haya contestado a Lucía con este esquema que salió espontáneamente a partir de esto. Las complementarias, que son esas que no se usan nunca, pueden tener saldo deudor o acreedor según lo que complementen, pero eso lo vamos a ver después. Lucía Escudero es la que preguntaba la de los saldos.
Después dice Lucas, a la parte teórica, ¿la vamos a ver el lunes que viene? Lucas me pregunta si la parte teórica de plan de cuentas, etcétera, y manual y diseño del plan, todo eso la vamos a ver el lunes. Yo diría que es pura teoría y vamos a hacer lo siguiente. Yo les pido que ya la lean, la lean para el lunes que viene, esa parte teórica, referida a plan de cuentas, manual de cuentas, etcétera, que habla del diseño, de los objetivos, etcétera, y que directamente me pregunten las dudas, porque no es demasiado complicado. A mí me interesa más enfocarme en la estructura del plan de cuentas y en cómo está dividido numéricamente cada elemento o cada grupo de cuentas que integra el plan, porque a partir de que ustedes entiendan eso, vamos a poder ir hacia atrás y ver la clasificación que nos salteamos recién, ¿se acuerdan? Y vamos a ver a qué cuentas se le llama cuentas simples, cuáles son cuentas colectivas, cuáles son cuentas compuestas y cuáles son cuentas recompuestas. Pero eso se los va a ser el inicio de la clase del lunes que viene, porque ahora ya están agotados como porque es un tema que tienen que estar bien con las antenas paradas para entenderlo bien. Por ahora, estúdiense bien el plan, vayan leyéndolo, vayan viendo el contenido que hay dentro del 1, dentro del 2, dentro del 3, dentro del 4, dentro del 6, del 5. Y sobre todo, hagan esa cartulina con la fórmula de la ecuación patrimonial dinámica modificada, y la parte izquierda, activo y resultado negativo, saldo deudor, y la parte derecha, pasivo, capital y resultado positivo, saldo acreedor, y qué significaba cada una de esas cosas. Con eso es suficiente. Y por supuesto, repasar de nuevo el resumencito que tenían para hoy, que era en la página 25 y 26, con la denominación contable y el elemento representado. Que ese sería un mini manual de cuentas, porque la columna que dice descripción del elemento sería qué representa, y la que dice denominación contable es el nombre de la cuenta. Vendría a ser un manual de cuentas muy simple. Pero como para empezar a entrar en el tema, está bien. Así que para el lunes que viene, lean por favor, se los digo específicamente para que no se confundan. Tienen que leer y marcar todas las dudas de plan de cuenta, página 13, diseño del plan, ordenamiento y codificación del plan y objetivo del plan, que es página 14, manual de cuentas, página 15, sistema de partida doble, página 15 también, y principales reglas de la partida doble, página 16. Y hagan el ejercicio 4 que está en la página 16. Todo eso lo tienen que leer y marcando las dudas, y me las preguntan en la clase que viene, y hacer el ejercicio 4 para revisarlo en la clase que viene. El ejercicio número 5 no lo tienen que hacer porque es el que ya hicimos al principio de esta clase, ¿se acuerdan? Muy bien, ahora tienen un minutito para preguntar dudas de lo que yo expliqué, y si no, ya damos por terminada la clase. Ahora me fijo si hay alguna pregunta. Tengo una pregunta de Valentina que dice... Me dice Valentina, el debe es el dinero que tengo o que entra o ingresa, y el haber es el que yo entrego o gasto. Bueno, ni idea. Está bien, la pregunta de Valentina está buena, si nos referimos solamente a la cuenta caja que representa el dinero, ¿sí? La vamos a poner en el debe cuando el dinero entre y la vamos a poner en el haber cuando el dinero salga, por el motivo que sea. Muy buena esa interpretación. Después lo vamos a actuar esto, débito y crédito para cada cuenta. En el caso del dinero es justamente eso, que el dinero que entra va al debe y el que sale va al haber. Y la otra pregunta de Lucas es, en la parte teórica, ¿vemos nada más que hasta la partida doble? No, tienen que ver también
la partida doble, que yo ya empecé a explicarla, y después me hacen las preguntas correspondientes el lunes que viene. O sea, tienen que leer también la partida doble. Y hacer el ejercicio número 4. Muy bien, sigamos con las preguntas. Vamos, no tengan vergüenza. Ahora voy a sacar una fotito al esquemita este y se lo subo al grupo también. Bueno, ahí les mandé al grupo la foto de este esquema que está acá. Vamos a ver si hay más preguntas. No han preguntado nada más por acá por el chat. Bueno, vamos a cortar, a terminar la clase de hoy. Los saludo. Cualquier duda que quedó colgada me la preguntan por el grupo de WhatsApp. Nos vemos, chicos, el lunes. Traten de ir al día con el estudio, con la lectura, para no atrasarse. Chao. Gracias. Hola.